Vamos a compartir la palabra del Señor. Está ahí en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 28. Si quieren, lo pueden buscar mientras tanto, después voy a exponer. No voy a leer los 28 versículos, solamente aproximadamente la mitad de ellos. Y voy a exponer esta temática que tiene que ver con confiando en el plan eterno de Dios, viviendo en su reino. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos a tomarnos de ese pasaje para tratar de comprender lo que significa vivir en el reino de Dios. ¿Verdad que yo tengo el control? Gracias, sí, aquí está. Me están mirando allá, yo estaba mirando para allá, el control lo tengo yo. Definitivamente no quedé muy bien. Ok. Bien. Confianza en Dios. Ahora ya lo resumimos, ¿cierto?, en una pequeña definición, después de ver varios conceptos en el paso de la semana. Dice aquí, debe ser un acto inicial y no la última instancia alternativa. Debe ser fundamento con el que enfrentamos todos los aspectos de la vida. ¿Sí? La confianza en el Señor, por supuesto. Y hemos transitado ya por muchos pasajes, por muchas temáticas. Hemos hablado de confiar en Dios, en su voluntad, en su poder, a través de la oración, en su palabra, en su carácter, en su corrección, en la abundancia y en la necesidad, en su restauración, en su fidelidad, en su compañía y en su plan eterno. Y el plan eterno ya vamos en el punto 6 con el de hoy. Después tal vez lo resumo todo, pongo alguna frasecita con respecto al plan eterno, pero hemos comprendido que debemos confiar en el plan de Dios, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Nuestra confianza en el Señor se basa en que Él, por supuesto, ha trazado propósitos para la vida del ser humano, para la historia, para la creación, y Él va a llevar adelante entonces sus fines de acuerdo a su buena voluntad. Y en este marco, para tratar de comprender lo que significa vivir en el reino de Dios, voy a leer esta sección que está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, los primeros 16 versículos. ¿Bien? Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron:
sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Oremos un momento. Señor, gracias por esta hermosa historia que tal vez muchos han escuchado desde la escuela dominical y a través de la vida cristiana. Te pedimos con humildad que tú nos dirijas, Señor amado, para que sea un tiempo de reflexión de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a seguir creciendo, caminando contigo. Ayúdanos a comprender las Escrituras, Señor amado, para que tengan sentido para nuestra vida hoy, para que nos ayudes a entender nuestro quehacer espiritual en el día de hoy, pero también, Padre, aquellas cosas que aún no podemos comprender, de tal forma que podamos crecer, madurar contigo, tomados siempre de tu mano, Señor. Guíanos en el estudio de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos ser sabios y entendidos, Señor amado, de acuerdo a tu buena voluntad. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es un pasaje hermoso de la Escritura, ¿no? Y nos habla de un elemento relevante que tiene que ver con el reino de Dios. Si bien es cierto, a lo mejor no lo dice ahí literalmente, todo el texto de Daniel está relacionado con la idea de un Dios que establece un reino. Y entonces las personas que conocen a Dios viven en ese reino. Y por supuesto, esto define sus vidas, define sus convicciones, define su quehacer, define su propósito, define entonces todo lo que corresponde al ejercicio de su relación con el prójimo, quiénes son en esta vida y por supuesto implica un sometimiento absoluto a aquel a quien han reconocido como rey. ¿Qué es el reino de Dios? En el Antiguo Testamento se reconoce como la soberanía eterna de Dios sobre todo lo creado. ¿Bien? Es un concepto muy amplio, la soberanía completa del Señor sobre todo lo creado. Un Dios que es distinto de la creación, pero que por supuesto ha hecho todo para que la creación exista y por lo tanto le pertenece. Un Dios soberano. Así que en cierto sentido el Antiguo Testamento introduce el tema del reino de Dios y lo plantea como la soberanía eterna de Dios sobre todo lo creado. Por ejemplo, en Salmos dice así: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Los salmos reconocen mucho el concepto de reino y de soberanía de Dios. También tenemos el caso de Daniel, un poquito más antes de lo que leímos nosotros. Dice ahí Nabucodonosor, una persona que no es evidentemente cristiana o siervo de Dios del pueblo de Dios, es babilónico, pero él también reconoció esta idea de la soberanía y del reino de Dios. Él dijo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Ven? Entonces, la idea de reino de Dios se construyó de forma muy temprana y el Antiguo Testamento es amplio en hablarnos respecto de lo que es la existencia y la realidad del reino. Pero además de eso, el Antiguo Testamento hace como un nexo y nos lleva poco a poco para preparar el camino, obviamente, para la venida de Jesucristo, para la venida del Rey, en términos concretos hacia la vida del ser humano. Entonces el reino de Dios tiene un tránsito como concepto desde el Antiguo Testamento. Cuando uno lee los Evangelios al inicio del Nuevo Testamento, Jesús habla del reino de los cielos que se ha acercado. También entendemos que es la misma idea del reino de Dios. Pero también Colosenses, que han estado leyendo muchas personas, ¿recuerdan este concepto? ¿Sí? Nos provoca como una fusión y habla del reino de Dios también en similares condiciones y características como el reino del amado Hijo. Entonces hay como un tránsito desde el Antiguo al Nuevo Testamento donde se nos muestra el reino de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado y finalmente un reino que se hace carne y vida en el mismo Jesucristo. Y Colosenses nos va a decir que el reino de Dios es también el reino del amado Hijo. ¿Bien? Y funde entonces la idea del Padre y del Hijo y nos muestra que Jesucristo es Dios. Así es que la idea del reino está presente de forma transversal en todas las Escrituras. Bien, entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos esta idea de reino, por ejemplo, desarrollada por la persona de Jesucristo, podemos recordar algunas ideas. Debería decir algo más arribita ahí, pero lo primero es que su reino no era de este mundo. ¿Recuerdan ese concepto? Jesús lo decía así, ¿cierto? Mi reino no es de este mundo. Características del reino explicadas por Jesús.
Después también Jesús enseña que es necesario el arrepentimiento para ser parte del reino de Dios. ¿Ven? Características más profundas. ¿Cómo se es parte de este reino que existe pero que no veo tal vez, ¿cierto?, con ojos humanos? Y por último, también nos dice que se debe nacer, dice nace, pero se debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, ¿lo recuerdan? ¿Sí? El diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Entonces, hay una realidad de reino que está presente. Un reino que no es de este mundo, la necesidad de arrepentirse para ser parte de ese reino, la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. O sea, la realidad del reino está allí, pero no es como un reino en términos humanos. Eso quiere decir la Escritura. No es un reino que se pueda definir meramente en términos humanos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Un pequeño resumen, ¿no? Es el reinado espiritual de Dios en los corazones de aquellos que, habiéndose arrepentido de sus pecados, han nacido a una nueva vida en Cristo, aceptando voluntariamente y con gozo la plena autoridad del Señor sobre sus vidas. ¿Ven? Personas que han aceptado la autoridad del Señor sobre sus vidas. Ese reinado espiritual del Señor en los corazones de los arrepentidos, de los que creen en Cristo. Entonces, por decisión del Señor y no nuestra, de manera maravillosa, nosotros podemos ser integrados, insertados en el reino de Dios, en el reino del amado Hijo. ¿Ven? Personas pecadoras, personas limitadas, personas débiles, que entonces por misericordia y por gracia son insertadas en el reino de Dios, un reino espiritual, un reino que le pertenece a Él. Este reino entonces en el que somos insertados tiene algunos aspectos que son muy reconocibles. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, algunos principios bíblicos respecto del reino. Muchas veces dice en la Escritura que los malvados no van a heredar el reino de los cielos. ¿Dice así? En varias partes dice esto, ¿cierto? Incluso en algunos desarrolla una pequeña casuística, en otro un pequeño listado y va a decir, estas personas, tales personas no heredarán el reino de los cielos. Eso quiere decir que las personas por sí mismas no pueden decidir el ingreso al reino en sus propios términos. Quien define el ingreso al reino es el Señor, en los términos de Él. ¿Ven? Entonces, esta no es una cuestión de elección humana. Los malvados, por tanto, los que rechazan el amor de Dios, los que quieren vivir con orgullo a su manera, no pueden heredar el reino de Dios. Dice también que le pertenece a los que son como niños. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Que el reino de los cielos es como, le pertenece a aquellos que son como niños. Dice que hay que buscarlo con prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y el resto de las cosas son por añadidura. Entonces habla de una priorización, el reino como algo relevante en la vida de aquel que cree. Hay que buscarlo. Perdón, ahí pasó un poquito. Ahí sí. Dice que no es de este mundo. Dice que los que entran en Él son los que hacen la voluntad del Padre. Así dice la Escritura, los que hacen la voluntad del Padre. Se hace evidente en Cristo Jesús el reino. Él es el que nos muestra la realidad del reino. ¿El reino de Dios tiene su propio sistema valórico? Claro que sí. Los valores del reino de Dios no son como los valores del mundo. Y eso es algo que uno no se debe confundir porque no los puede igualar. ¿Ven? De hecho, por ejemplo, cuando uno va a la enseñanza de Jesús, Jesús dice que en el reino de Dios es mayor el que sirve. ¿Cierto? Es mayor el que sirve a otros. Ese tiene una jerarquía. Si es que hubiese alguna jerarquía en el reino, cosa que no aparece porque en realidad si hay una jerarquía es muy limitada. Es el Señor y el resto. ¿Ven? Es así, es muy limitado. Pero si uno quisiera de alguna forma comprender quiénes son los relevantes o importantes, dice Jesús, en el reino de Dios, son aquellos que sirven a otros. Mayor es el que sirve. ¿Ven? Habla, por ejemplo, de que humanamente uno no puede hacer ciertas cosas, como por ejemplo poner la otra mejilla. ¿Quién pone la otra mejilla cuando te ofenden? Cuesta mucho, ¿cierto? Humanamente diría yo que es casi imposible, pero en el reino, en el marco de los valores del reino de Dios, entonces Jesús enseña que el sistema valórico del reino es distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados en el marco del mundo. Tiene su propio sistema valórico y, por supuesto, define nuestra ciudadanía. Miren, antes de que
le voy a pedir que busquen ese pasaje, los que tengan Biblia. A ver, ¿lo pueden buscar? Filipenses 3:20. Y ténganlo ahí solamente porque les voy a contar una pequeña historia y la vamos a conectar con ese versículo. Esta es una anécdota del profesor preferido de nuestra hermana Martita, R.C. Sproul. ¿Lo conoce, cierto, hermana Martita? Claro. Un gran maestro de la palabra del Señor. Y él cuenta lo siguiente. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya, miren. Él cuenta lo siguiente. Él estaba dando una serie de charlas en Europa, en un momento determinado, allá hace algunos años atrás, sobre todo cuando en Rumania había un desorden político importante. Entonces eso provocó una disensión del gobierno también con Estados Unidos, y él como estadounidense tenía que viajar, dar algunas temáticas junto a otras personas cristianas, tenía que ir por tren, pero le habían advertido que tal vez sería bueno que no fuera, porque estaban deteniendo a las personas con pasaporte estadounidense. Entonces él decide ir igual con otras personas. ¿Bien? Va en el tren y en un momento determinado suben unos soldados al tren. Entonces están conversando, se ponen un poco violentos con algunas personas, dice él, un poco agresivo, comienzan a pedir los pasaportes, y entonces cuando empiezan a pedir los pasaportes, él piensa junto con las otras personas que los van a detener, porque estaban haciéndose en aquel instante, lo iban a detener o lo iban a deportar o algo. Y una persona que iba con él llevaba su cartera abierta, su bolsa abierta, y sobresalía una Biblia. Sobresalía la Biblia. Entonces, dos soldados muy agresivos y empiezan a pedir los pasaportes. Y sube otro soldado que dijo ella que era más grande y era el que era el guía, digamos, de ese grupo, ¿no? Sube y empieza a mirarlo y de repente ve la Biblia en medio de la cartera. Y le dice a la señora, ¿qué es eso? Y ella saca la Biblia, se la entrega, le dice, es una Biblia. Entonces él la toma, la revisa y la abre, ¿no? La abre y la mira. Y los queda mirando y les dice, usted no es estadounidense, usted no es estadounidense, usted no es estadounidense. Y después le dice a ellos, y yo no soy rumano, le dice. Y yo no soy rumano. Y se sonríe y le dice a los soldados, aquí no hay nada que buscar, bajemos. Se sonríe y le apunta el pasaje bíblico y se lo deja para que lo lea. Léanlo ustedes ahora, a ver, ¿qué dice ahí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él era cristiano. ¿Ven? Simplemente le dice, usted no es eso y yo no soy eso. Yo soy lo que está aquí. Y le deja el texto para que lo lea. Se sonríe y baja del tren. ¿Sí? ¿Qué es lo que define nuestras vidas? Y un principio muy importante en la idea del reino de Dios es que define nuestra ciudadanía. ¿Sí? Somos extranjeros, somos advenedizos, somos miembros del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios. Y eso marca nuestra vida. Y eso es lo que tiene que marcar nuestra vida siempre. Eso es lo que decide cómo pensamos, por qué elegimos ciertas cosas y no otras, por qué nos reunimos con ciertas personas y no con otras. ¿Por qué estamos acá un domingo en la mañana? La gran mayoría de ustedes son muy fieles, participan, están, por diferentes motivos, algunos a veces no pueden todos los domingos, pero la gran mayoría hace esfuerzo. Pienso en mis hermanos, por ejemplo, que viajaron toda la noche del sur, de allá de Futrono, mi hermano Oscar con mi hermana Maricel, para llegar hoy día a estar en la reunión. Cada vez que viajan, se acomodan para venirse y por último para llegar al culto. ¿Ven? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? No sé quiénes vieron los mensajes hoy día en la mañana en el WhatsApp, a las 4:13 de la mañana creo que fue, Iván estaba mandando el link del día. ¿Por qué la estaban viendo a esa hora? Porque Iván se fue de vacaciones con Adriana y a las 5 tenía vuelo, a las 5 de la mañana. Y a las 4 y tanto de la mañana estaba mandando el link del día. ¿Por qué a él le gusta hacer eso y él se hace cargo de ese tipo de cosas? ¿Por qué una persona hace eso? ¿Qué es lo que define tu vida? ¿Qué es lo que marca tus decisiones? ¿Por qué quieres estar aquí? Y entonces, esto es tremendamente relevante. Somos ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos de su reino, y eso define nuestra vida. ¿Ven? Aspectos relevantes. El reino entonces define además la relación y la coherencia entre dos aspectos que son fundamentales. Si somos ciudadanos del reino, entonces el reino define nuestra vida privada. ¿Correcto? Sí. Allí donde nadie ve.
Una vez les explicaba, creo que la diferencia entre la honestidad y la integridad, ¿sí? La honestidad es lo que todos ven. Uno puede ser muy honesto. Hasta un ladrón puede ser honesto. Hay gente que dice, no, pero yo le robo a los ricos nomás. Cosas como esas. Tremendamente honesto, ¿no? Pero no es íntegro, obviamente. Entonces, vida privada, la integridad. Ser quien debo ser, aún en lo privado, donde nadie ve. ¿Ven? Y lo mismo, la coherencia entre esa vida privada y la vida pública. Dos elementos fundamentales. Soy la misma persona en privado, soy la misma persona en público. Soy la misma persona aquí, en una reunión, y soy la misma persona con mi familia y en el trabajo. En todo lugar, las personas pueden ver en mí entonces las marcas de Jesús y que soy miembro del reino de Dios, que le pertenezco al Señor. Allí tenemos entonces, en esta coherencia y en esta realidad de reino, al Señor que gobierna nuestra vida. El fundamento, para comprender la realidad desde las certezas y desarrollar las convicciones. Nuestra vida cristiana no se sustenta en incertidumbre, se sustenta en certezas, fundadas en la palabra del Señor. Allí está la base moral y la ética para el ejercicio de las correctas decisiones. Allí está la definición del propósito de la vida, está nuestro camino y nuestra meta. Y por supuesto está el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir para el Señor. El Señor nos invita a su reino, nos hace parte de su reino y nos da el poder y el fundamento para vivir en su reino, tanto en la vida privada como en la vida pública. Coherencia. Consecuencia, entonces, van a ser palabras relevantes e importantes. Debo ser quien debo ser en el Señor en todo lugar. Y ese es un desafío enorme, el desafío de ser consecuente. Y es el desafío de relacionar correctamente al menos tres conceptos. Lo que creemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. La consecuencia, la coherencia con que yo soy ciudadano del reino de Dios tiene que ver con al menos tres conceptos. Lo que creo, lo que digo y lo que hago. Y en ninguna cosa debiese existir una discordancia. ¿Por qué nos cuesta ser consecuentes? Esto es una periodista española, Esther Peña. Y me llamó mucho la atención la forma en que ella lo aborda, por eso les quise compartir esto. Ella dice así, un político que tacha de vergonzoso un acto que él tiempo después realiza. El problema de ser consecuentes. Una promesa que se incumple. La respuesta que miente al amigo cuando nos pregunta la opinión sobre algo incómodo. Negar en público la fe. Negar haber conocido al maestro para escuchar más tarde el canto del gallo. La coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa se ha convertido en una exigencia compleja, dice, en el mundo de hoy. Nuestros actos son el dictum, dice ella, aquello que confirma la autoridad de nuestra palabra, lo que la autentifica, confirma o deslegitima. Obras son amores, dice el refrán, que también nos recuerda que lo que se dice con la boca se borra con el codo. ¿Sí? Efectivamente. Tiene que haber coherencia y cuando no hay coherencia y no hay consecuencia, eso queda en evidencia rápidamente. No ser coherente siembra a nuestro alrededor desconfianza, desengaño, escrúpulos y causa malestar porque somos conscientes de que hay una disociación entre lo que creemos bueno y lo que decimos y hacemos. Se supone que tiene que haber coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago. ¿Bien? Y si no, incluso hasta una persona no cristiana, como ella, por ejemplo, una periodista, le puede llamar mucho la atención que las personas digan una cosa, pero hagan otra. ¿Bien? Consecuencia. Entonces, el desafío para Daniel, ahora llegamos al pasaje para mirarlo un poquito, ¿cierto? Implica entonces ser consecuente con su ciudadanía en el reino de Dios. Claro, ¿cómo vivir para el Señor primero en Babilonia? ¿Cómo vivir para el Señor después en el imperio medo-persa? ¿Cómo vivir para el Señor? Un joven que estaba formado y acostumbrado a vivir bajo las leyes judías, ¿cierto? En el marco de su nación, probablemente una persona muy inteligente, como dice el texto bíblico, muy preparada, lo mejor de lo mejor. Y él tiene que aprender entonces que su fe y su convicción se tiene que desarrollar en el Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, en cualquier tiempo. Ser consecuente con las convicciones en medio de los tiempos difíciles y en lugares donde otras personas no te van a ayudar en este sentido. Entonces el desafío para él es ese, la coherencia entre lo que cree, entre lo que dice y entre lo que hace. Daniel 2,
44, cuando Daniel tiene que hacer la lectura de la profecía con respecto a los diferentes imperios que van a pasar. Ahí en ese contexto dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Ven? El reino de Dios presente en medio de los reinos del mundo, en medio de las realidades políticas del mundo. En ese contexto, el reino de Dios, que muchas veces pretende ser opacado, humillado, pisoteado. Sin embargo, el mismo Daniel dice: nadie jamás podrá destruir el reino de Dios. Nunca, nadie. Lo intentarán. Van a intentar destruirlo, pero nunca nadie va a poder lograr esto. Al contrario, es un reino que va a desmenuzar y consumir a los otros reinos, porque es un reino que va a permanecer para siempre. ¿Ven? Entonces, Daniel tiene esta convicción. Ahora, una cosa es decirla y la otra es hacerlo. ¿Ven? Ser consecuente. Él mismo, delante de los reyes y de los líderes, da esta profecía. Pero ¿cómo vivir con la convicción de que este reino finalmente es el triunfador y que yo soy ciudadano de este reino? Va a llegar entonces la oportunidad para que él ponga entonces en práctica esta convicción. Y de eso se trata Daniel capítulo 6. ¿Ven? Ahí está, él está de alguna forma en una condición muy particular. Se mencionan ahí los sátrapas, por ejemplo, voy a explicar de qué se trata esto. Pero sobre todo, miren ustedes el versículo 4. Dice que la gente, los líderes, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué lo quieren acusar? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de todo esto? ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, arriba dice que habían sátrapas para que gobernasen el reino y que habían 3 gobernadores por sobre estos sátrapas. Y Daniel era uno de esos gobernadores, era un intermediario entre los sátrapas, que eran también gente que dirigía provincias, ¿cierto? Y el emperador. Pero lo que sucede es que Daniel tenía una capacidad superior al resto. Y entonces el rey dice: ¿sabes qué? Tengo 3 gobernadores, supervisores, pero lo que voy a hacer es poner a Daniel por sobre todo. ¿Qué generó eso? Bueno, ¿cómo? Disputa, envidia, ¿cierto? Y por supuesto una maquinación, porque hay que hacer caer a Daniel. ¿Ven? Miren, en el sistema político persa es una moneda de un sátrapa de aquellos tiempos. Las satrapías es igual a provincia, esa es la idea. Y sátrapa era un gobernador de cada provincia. De hecho, otra traducción podría ser protector del reino o guardián de la provincia. Esa es la idea. ¿Bien? En realidad ellos pagaban impuestos, proporcionaban gente para el ejército, el imperio los protegía y ellos al mismo tiempo cooperaban con el imperio, de tal forma que se generó como un sistema político con estas satrapías que son conocidas en la historia. Surgieron en el imperio acadio, miren ustedes, 2300 a.C., y se extendieron hasta el imperio sasánida en el 651 después de Cristo. Pero el imperio romano lo aplicó dentro de su sistema de gobierno y empezó incluso a desarrollarlo de esta forma. Y se dice que incluso hoy en día, países como el mismo Estados Unidos, que se fundaron de alguna forma mirando la idea del Imperio Romano, con la idea de los estados, funciona de la misma manera. ¿Ven? Entonces es un sistema político que tiene una trayectoria enorme. Lo que quiero decirles es que la equivalencia de Daniel en ese instante era como poner a un, vamos a decir, un ministro del Interior por encima de todos los demás. Un intermediario entre el presidente, vamos a decir, y el resto de las personas. Entonces, esto generó una tremenda dificultad, porque el gobernador al que se refiere el rey es una persona de extrema confianza. Daniel es la persona de más confianza para él. Y entonces él va a ser el supervisor no solamente de las satrapías, él va a ser el supervisor de los supervisores. El único intermediario entre el rey y el resto. Y podemos pensar entonces qué pensó el resto. Porque además tenemos otro fenómeno. Daniel no era persa. Daniel era judío. Entonces traer una persona que además en sus antecedentes
viene de otra nación que ha sido dominada y ponerla por sobre los demás que eran persas? ¿Se imaginan lo que pensaron todos? Obviamente comenzaron a buscar la posibilidad de hacerlo caer. La primera estrategia, dijeron, vamos a encontrar una falta grave en Daniel, teniendo como referencia su trabajo, su gestión, en el reino por supuesto, o su carácter, algo moral. ¿Qué podemos encontrarle a Daniel para inhabilitarlo para el cargo? Esa es la búsqueda. Pero el texto dice que él fue hallado fiel. Imagínense que los mismos enemigos no pudieron encontrarle nada. Qué rabia, ¿no? No pudieron encontrarle nada que lo inhabilitara. ¿Se imagina hicieron esa prueba hoy en día con...? Bueno, se les fue la mente inmediatamente a las noticias de las últimas semanas, ¿no? Tanta cosa que hay, ¿no? Imagínense, lo que estoy diciendo es que a este hombre no le pudieron encontrar nada, nada. ¿Qué le sacamos en su carácter moral? Que es una conducta inapropiada, algún problema de gestión que no haga bien su trabajo, algo que lo inhabilite. No hay nada. Y el texto lo resume de manera muy simple. Dice, él es un hombre fiel. Ni siquiera le encontraron un vicio. Dice, nada. Nada que decir. Bueno, entonces la conclusión está marcada en rojo ahí. Dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Cuál es la interpretación de ello? Entonces, la única forma de hacer caer a Daniel es presionarlo. ¿De qué forma lo van a presionar? Crear una ley que vaya en contra de la ley de Dios. Y entonces Daniel va a tener que decidir, ¿obedece la ley del reino o obedece la ley de Dios? Pero como lo veían tan íntegro y estaban tan seguros de sus convicciones, ¿saben que esta gente sabía que Daniel iba a elegir la ley de Dios? Eso es lo que está detrás. O sea, incluso desde la perspectiva negativa y mala que ustedes puedan ver en estas personas, intrínsecamente están reconociendo la integridad de Daniel. Porque la única forma de hacerlo caer es poner una ley que esté en contra de la ley de Dios. Porque cuando tenga que elegir, va a elegir la ley de Dios. ¿Ven? Por eso lo van a hacer caer en función de eso. Entonces, dice acá, se acercaron donde el rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Esas son palabras para pedir algo, ¿no? Para caer bien. Y el rey, que también era impetuoso y tenía estas cosas de los reyes de aquel tiempo, se sentía halagado muy fácilmente. Entonces, por supuesto, ¿qué quiere la gente? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, miren, todo el mundo se puso de acuerdo acá. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, su segunda estrategia, encontrar alguna falta que inhabilitara a Daniel teniendo como referencia la ley de Dios. Y se crea la ley Daniel. ¿Ve que le ponemos nombre a las leyes? ¿Cierto? Claro. Esta es la ley Daniel. Es literal, es contra él, nada más. Es para hacerlo caer. Miren, todo lo que la gente hizo, pusieron de acuerdo para crear una ley para hacerlo caer. Entonces, invitan al rey a que la promulgue, el rey por supuesto la promulgó, la firmó, se dio a conocer, y aquí está la decisión. Lo que ellos mismos anticipaban. Porque este es un hombre que no tiene dobleces, no es un hombre de doble ánimo, es una persona que ha alcanzado la cúspide en un área muy importante de la vida, tiene un gran trabajo, le costó mucho llegar allí, se esforzó una enorme cantidad de tiempo para llegar a estar allí, fue fiel en todas las áreas de su vida. Y él sabía que Dios le había dado este lugar. Entonces llega al punto donde su fe es puesta a prueba. ¿Qué va a hacer ahí alguien? ¿Cuántos de nosotros pondríamos en riesgo nuestro trabajo por causa de la fe? ¿Cuántos de nosotros preferiríamos la ley de Dios antes de hacer algo incorrecto, aunque estuviese en riesgo nuestro patrimonio, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestro futuro, nuestra familia? ¿Quién hace eso? Él tiene todo. El rey lo quiere poner como primero del reino. Ya lo que tiene es grande, es increíble. Pero ¿saben qué? Daniel no se confunde, porque
porque no hay nada más grande en su vida que Dios y su reino. No hay nada más grande para él. Entonces, cuando supo que el edicto había sido firmado, ¿qué creen que hizo? ¿Dejó de orar? Porque esta es una ley específica. Miren, si es una ley Daniel y es una ley espiritual. Es una ley para que no ore. Es eso. Miren, voy a ponerlo así, ¿no? Si alguno de ustedes le dicen, mira, te voy a dar un ascenso, pero por favor no vayas a la iglesia un mes y dedícate a trabajar acá. ¿Qué hacemos? Respóndanlo en privado. Porque no parece mucho, ¿cierto? Dice, sí, bueno, un mes nomás. Ya después sigo yendo como si nada. Acá ni siquiera es eso, es una cuestión tan simple y tan profunda como la oración. Le están diciendo que no ore a su Dios por 30 días. Es eso. ¿Qué hacemos nosotros en una situación similar? ¿Estamos dispuestos? Bueno, él tomó una decisión. Creo que no le costó mucho por lo que dice el texto bíblico. Supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y esto me encanta porque sus gestos son, no solamente voy a orar a Dios, voy a abrir las puertas y las ventanas porque quiero que todos me vean que estoy orando a Dios. ¿Ven? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, porque nada había cambiado para él en su relación con Dios. Nada había cambiado para él en su ciudadanía. Él es miembro del reino de Dios, con leyes que lo apoyen o con leyes que estén en contra, con personas a favor o con personas en contra, con algunos a favor o con todo el imperio en contra de él. No importa, nada cambia el hecho de que él es un ciudadano del reino de Dios. Él le pertenece a Dios. Y cuando uno le pertenece a Dios, queridos hermanos, se acabó la historia. No hay nada más que luchar y no hay nada más que discutir. Entonces, desde allí se entiende el resto de la vida. Dice el texto que, como lo solía hacer antes, entonces él siguió orando. Se juntaron los hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Eso significa que fueron hasta la casa de él, vieron las ventanas abiertas y llegaron hasta los aposentos de Daniel. Por supuesto, era todo intencional. ¿Ven? Fueron luego ante el rey y lo acusan. ¿No has confirmado este edicto? Y es una ley que no puede ser eliminada, que no puede ser borrada, no puede ser abrogada. Es una ley de Media y de Persia y tú la firmaste. Tienes que enviar a este hombre al foso de los leones. Y además le dicen, miren cómo tenían presente esto. Y le dijeron al rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. ¿Se dan cuenta que tenían presente el origen? Les dolía, claro. ¿Cómo una persona esclava llega a este punto, llega a este lugar en la vida? Y lo pones por sobre nosotros. Les dolía. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librar. Significa que entró en diálogo con las personas para tratar de convencerlos de que no era necesario aplicar esta ley. Pero si él lo hacía, también perdía los atributos que le, obviamente, generaban cierto su autoridad como rey. Entonces lo rodearon, dice ahí, y le dijeron, esta es una amenaza, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y aquí está la petición del rey, un rey pagano, un rey que tiene otros dioses, pero ve la convicción de este hombre, la ciudadanía en el reino de Dios de este hombre, y entonces se siente impulsado a decirle, un rey pagano, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. El asunto no es si otros saben o no algo. El asunto es que yo lo sé y Dios lo sabe. Eso es integridad. Y eso es ciudadanía en el reino de Dios. No se trata de lo que los demás sepan o no sepan.
No se trata si alguien me está mirando o no me está mirando. El asunto es que yo lo sé y Dios lo sabe. Y eso es suficiente para tomar las decisiones correctas en la vida. Es suficiente. Nuestro desafío entonces, consecuentes con la ciudadanía en el reino de Dios. El resto de la historia, comprométanse a leerlo ustedes en casa. ¿Les parece? ¿Sí? Hasta el 28. Aunque todos conocemos el final de la historia. Daniel, el librado del foso de los leones. El rey termina reconociendo la existencia de Dios y también termina matando a todos los que lo quisieron, ¿cierto?, incriminar. Dios intervino evidentemente en favor de Daniel a causa de su fe y su convicción. Ciudadanía en el reino de Dios. Nuestro desafío, al igual que Daniel, es ser consecuentes con la ciudadanía en el reino de Dios. Tenemos que ser consecuentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí? El reino de Dios sigue estando presente. El reino de Dios está aquí, queridos hermanos, porque la presencia del Señor está aquí con nosotros. Sí, efectivamente el Señor está aquí. Les puedo contar esto, pero sin dar nombres ni países ni nada, porque pasó hace un mes atrás, o menos, sí, un poquito más de un mes, con una persona a las que tengo mucho aprecio y que son misioneros. Tenían que renovar una visa en un contexto musulmán. Y en realidad la visa no se renueva a través de una mujer, sino que se hace a través del hombre, por la costumbre cultural. Ese día tenían que hacer la renovación de la visa y van al lugar donde corresponde. Entonces, estaban muy nerviosos, no sabía qué iba a pasar, habían pedido al Señor que les ayudara, y estando allí sentado el funcionario, les pregunta si acaso tienen toda la documentación, y le dicen que sí, que va a tomar la documentación y le va a ingresar, pero que no depende de él que sea aceptada para que se renueve la visa. Depende de otros funcionarios que tienen que analizar la situación. Entonces dice, yo voy a cumplir con ingresar los datos y no sé si van a ingresar al sistema, si van a ser recibidos o no. No depende de mí. Entonces, en broma, de alguna forma, él le dice a ella, sería bueno que ores a tu Dios. Se lo dijo así. Entonces, ella le pregunta a él, a su esposo, porque no había entendido bien por el idioma, le dice, ¿me está pidiendo que ore a Dios? Y él le dice, sí. Entonces, ella cerró los ojos, se inclinó y se puso a orar. Y el funcionario se sorprendió porque se lo dijo casi como una broma. Entonces, ella se puso a orar, y él se sorprendió, se echó un poco hacia atrás, terminó de orar, ingresó los datos, esperaron algunos minutos y la documentación se habilitó. Cuando termina la reunión, salen hacia afuera y el funcionario se acerca. Se sonríe y le dice, parece que tu Dios te escucha, le dijo. Hoy están ellos allá, en el campo misionero, con visa vigente, para honra y gloria del Señor. ¿Sí? Somos ciudadanos del reino de Dios. Y esta experiencia, espero que la podamos tener, tal vez en algunos meses, en vivo y en directo con nosotros acá. Bueno, va a ser privado, sí, pero les anticipo. Espero que pueda hacer eso. ¿Ya? Gente que cree en el Señor, que confía en el Señor y que sabe a quién le pertenece. Somos ciudadanos del reino de Dios. Vivimos para Él, para su honra y para su gloria. El desafío está allí y todos los días somos desafiados, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Siempre vamos a ser desafiados para que podamos reconocer entonces a quién le pertenecemos y qué es lo que decide nuestras vidas. ¿Bien? Cuando a Daniel le tocó, él entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día, oró y dio gracias delante de su Dios como solía hacerlo siempre. Nada ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Nada ha cambiado porque yo soy miembro del reino de Dios y le pertenezco al Señor. Recuerden esto, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca para que seamos fieles miembros del reino de Dios. Amén. Oremos y demos gracias al Señor, queridos hermanos.